Electrotutorías donde la teoría se convierte en acción. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Electrotutorías, donde aprendes, aplicas y avanzas. En esta ocasión estudiaremos el método de mallas, que es una técnica fundamental para el desarrollo de circuitos eléctricos. Este método consiste en la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos ayuda a analizar paso a paso cada una de las corrientes que circulan por los lazos de nuestro circuito. Bueno, para el desarrollo de este método vamos a tener en cuenta esta serie de pasos, que como primero es identificar las mallas, analizar el sentido de las corrientes, poner un punto de referencia y por último realizar las mallas. Bueno, antes de empezar pues quisiera como recalcarles algo que es donde la mayoría de estudiantes se tienden a equivocar, es cuando van a ponerle los signos a nuestros componentes del circuito. Entonces, según la simbología en electrónica nos dice que en las fuentes la línea más larga va a ser positiva y la línea más corta va a ser negativa, y que la corriente se toma referente al sentido de las manecillas del reloj. Y en las resistencias, hagámoslo por acá, si la corriente va hacia allá, entonces acá entraría positivo y saldría negativo. Y si fuera al contrario, sería acá positivo y acá negativo. Vamos a empezar a desarrollar el circuito. Entonces nos dicen que debemos tener en cuenta estos pasos. Vamos a primero identificar cuántas mallas hay en nuestro circuito. Pero primero que todo, pues quisiera decirles, una malla es un circuito cerrado que está compuesto por elementos conectados en serie. Entonces, como podemos ver, acá tenemos un circuito cerrado y hay elementos conectados en serie. Entonces, vamos a poner que esta sería mi malla número 1. Acá vemos que hay otra malla, entonces vamos a poner que es mi malla número 2 y esto sería otra malla, entonces malla número 3. Ok, listo, ya identificamos las mallas. Ahora vamos a analizar el sentido de las corrientes. Primero voy a poner como el sentido de las fuentes. Entonces, según lo que les acabo de explicar acá, entonces este, que es la línea más larga, sería el positivo y este sería el negativo. Listo, entonces el sentido de las corrientes nos dice que lo vamos a tomar con respecto a las manecillas del reloj. Entonces esta iría de esta manera y la voy a llamar como I1. Esta la voy a tomar de la misma manera y esta sería mi I2 y esta la tomaré así y esta sería mi 3. Listo, ahora vamos a poner un punto de referencia para poder realizar las mallas. Entonces yo voy a poner un punto de referencia en esta malla, que va a ser este, y en este va a ser este, y este va a ser este. Listo, ya tenemos 3 de nuestros pasos. Ahora lo que vamos a hacer es realizar las mallas. Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que el voltaje que ingresa va a ser igual al que sale. Entonces, nos dice también que la sumatoria del voltaje va a ser igual a 0. Entonces, vamos a empezar a realizar las mallas. Entonces, mi malla número 1 va a ser igual a la sumatoria del voltaje, que va a ser igual a la sumatoria de la intensidad por la resistencia. Entonces, como acá pusimos un punto de referencia, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar desde ese punto y le vamos a dar la vuelta a toda la malla, poniendo todos los elementos que encontremos en el camino hasta llegar al mismo punto. Entonces empezamos y acá encontramos una fuente de 15 voltios que está ingresando negativo, entonces vamos a ponerla así, menos 15 voltios. Acá, como les había explicado, las resistencias toman los signos según cómo vaya la corriente. En este caso va de esta manera, entonces esta sería positiva y negativa. Entonces más 8 ohmios por esta resistencia. Por esa resistencia circula tanto corriente de la I1 como de la I3. Entonces quedaría I1 menos I3. ¿Por qué menos I3? Porque estamos trabajando con la malla número 1. Entonces esta va a ser nuestra corriente primaria, por decirlo así, y esa va a ser la corriente secundaria. Entonces esa va a estar restando a la primaria. Cerramos, continuamos más, nos encontramos con una resistencia de 3 ohmios de la misma manera, I1 menos I2. Cerramos,
Y vemos que no hay más elementos, llegamos al mismo sitio, entonces va a ser igual a 0. Listo, y ya solucionamos esto, entonces nos queda menos 15 voltios más 8 ohmios por I1, más por menos nos da menos 8 ohmios por I3, más 3 ohmios por esta es I1, perdón, I1, menos 3 ohmios por I2 igual a 0. Listo, ahora sumamos o restamos signos semejantes y nos queda así. Entonces tenemos 8I1 más 3I1, no tenemos nada más, entonces nos da positivo 11I1. Menos el I2 es 3I2, que es este, y tenemos un 8I3 y está negativo, menos 8I3. Igual, esta está restando después de igual, entonces pasaría a 15 acá. Ok, ya hallé la malla 3 y la malla 2 de la misma manera que hallé la malla 1. Entonces, tenemos que tener en cuenta el punto de referencia y regresar al mismo punto. Entonces, tenemos las ecuaciones que me dan lo siguiente. Ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar el método de eliminación para poder hallar mis intensidades. Entonces ya tengo mis ecuaciones, esta la voy a poner mi ecuación 1, mi ecuación 2 y mi ecuación 3. Entonces, como les dije, voy a tratar de eliminar una incógnita para poder hallarla así. Entonces voy a tomar mi ecuación 2 y mi ecuación 3 y voy a tratar de eliminar la I2. Como aquí podemos ver, tenemos un 10 y un 5. Entonces esta la voy a dejar exactamente igual. La 2 y la 3 la voy a multiplicar por 2. Entonces esta la voy a multiplicar por 2. Acá nos ayuda porque esto está positivo y esto está negativo, entonces solamente por 2, sin cambiar el signo. Entonces dejamos la 2 exactamente igual, que nos quedaría. Como podemos ver, entonces podemos eliminar esta y 2. Acá nos da 19 y 1, nos queda negativo, más 41 y 3 igual a 0. Entonces la I1 va a ser igual a 2.15 y eso está en términos de I3. Entonces I3, y así me quedaría la I1 en términos de I3. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a tratar de eliminar otra vez en otra de las ecuaciones a la I2, pero entonces ahora lo voy a hacer con la 1 y la 2 para poder reemplazar esta I1 en la que me va a dar. Entonces voy a multiplicar esta por 10 y esta la voy a multiplicar por 3. Entonces, como podemos apreciar, eliminamos la I2 y esto nos da 101 y 1 menos 95 y 3 igual a 150. Listo, entonces lo único que vamos a hacer en esta ecuación es reemplazar la I1 que tenemos acá. Entonces nos quedaría de esta manera: 101 y 1, que ya sabemos cuánto vale, entonces sería 2.15 y 3 menos 95 y 3 igual a 150. Multiplicamos esta por esta y nos da 217.15 y 3 menos 95 y 3 igual a 150. Y estos dos términos semejantes, entonces vamos a hacer la resta, que nos da 122.15 y 3 igual a 150. Entonces esto nos da I3 va a ser igual a 150 sobre 122.15, que nos da
1.22 amperios. Listo. Esta sería nuestra I3. Ok, ya hallamos la I3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En esta misma ecuación vamos a reemplazar la I3 para saber el valor exacto de la I1. Y entonces la I1 va a ser igual a 2.62 amperios. Ok, ya tengo la I1 y la I3. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una ecuación de las que tengo acá y voy a hallar mi I2. Entonces voy a reemplazar la I1, que ya la tengo, y la I3. Entonces nos quedaría, vamos a hacerla por acá. Entonces esta sería mi I2. Ok, entonces ya tengo las intensidades halladas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si a nosotros nos pide que hallemos la caída de tensión que hay en cada una de las resistencias que hay en nuestro circuito, entonces lo único que vamos a hacer es aplicar ley de Ohm. Entonces, vamos a hacerlo. Ok, entonces ya teniendo nuestras intensidades, ahora si a nosotros nos dicen que hallemos la caída de tensión que hay en cada una de las resistencias o la corriente que circula por cada una de las resistencias, lo único que tenemos es aplicar la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm nos dice que voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia y que la intensidad va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Entonces simplemente es aplicar esto. Entonces vamos a empezar hallando la intensidad que hay en cada una de las resistencias. Entonces, como ya sabemos, empecemos con esta resistencia. Entonces, como ya sabemos que por esta resistencia circula tanto intensidad del I1 como intensidad de la I3, entonces la intensidad que hay en la resistencia de 8 ohmios va a ser igual a I1 menos la I3, que esto es igual a, intensidad de 8 va a ser igual a I1, que es 2.62 amperios menos 1.22 amperios. Esto es igual a 1.4 amperios. Entonces, y así hallamos para las otras resistencias. Listo, entonces ya tengo las intensidades que circulan por cada una de mis resistencias. Ahora aplico también ley de Ohm para hallar los voltajes. Y ya sé la intensidad que hay por cada una de ellas, ya es fácil porque simplemente es reemplazar nuestra ley de Ohm que dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Entonces lo vamos a hacer acá mismo para no ocupar más espacio. Entonces el voltaje que hay en la resistencia de 8 ohmios va a ser igual a la intensidad por la resistencia de 8 ohmios que tenemos allá, y eso nos da un valor de 11.2 voltios. Y hacemos lo mismo para los demás componentes. Entonces, listo, entonces así hallamos los voltajes y las intensidades que hay por cada uno de los componentes. Ahora lo único que vamos a hacer, lo vamos a poner en nuestro circuito y le vamos a dar el sentido a la corriente y la polarización de los componentes. Entonces, la intensidad que circula por la resistencia de 8 es de 1.4, pero lo vamos a poner en nuestra malla 1 porque la tomamos como primero acá. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: acá más menos, esta intensidad va circulando así, y esta es de 1.4 amperios. Listo, y así nos queda nuestro circuito con todas las intensidades y los voltajes. Entonces las intensidades las podemos visualizar de color rojo y los voltajes con color verde. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una pequeña comprobación de acá. Como ustedes saben, la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que el voltaje entregado por la fuente debe ser consumido por los componentes que hay en mi malla. Entonces, como podemos ver, esto es una malla, es un circuito cerrado. Entonces, si lo hacemos por acá, decimos que 15 voltios debe ser igual a 11.2, que es el voltaje de mi resistencia de 8, más 3.81 o 3.8. Y si hacemos eso en la calculadora, nos dice que 15 voltios es igual a 15 voltios. Es decir, que pues se nos está cumpliendo la ley de voltaje de Kirchhoff.
Listo, esto ha sido todo por hoy, espero me hayan entendido. Voy a dejar este ejercicio propuesto para que ustedes lo realicen en sus casas. Acuérdense que deben llevar una serie de pasos para que puedan realizarlo de una mejor manera. Acá voy a dejar los resultados de las 3 intensidades, también de la resistencia de 6 ohmios, pues para que ustedes se guíen y sepan si el procedimiento que hicieron está bien realizado o está mal. Listo, eso ha sido todo por hoy, espero me hayan entendido, nos vemos en un próximo video y recuerda que el poder de la electrónica también está en manos de las mujeres y tú puedes ser una de ellas. Chao.